Muy buenas noches a todos los amigos que se han conectado y amigas que se han conectado. Hoy es un día muy importante para hablar de salud. Es importante porque no solamente que vamos a hablar de lo que está en este momento pasando el país, la pandemia del coronavirus, sino que vamos a hablar de los temas de las enfermedades, cómo se está atendiendo a las enfermedades catastróficas y a las enfermedades raras, qué tanta importancia se le está dando a esta atención de este tipo de enfermedades, pero también el acceso a la salud, si tienen o no tienen en este momento que estamos pasando la pandemia, y también ese acceso no solamente a la salud, sino a esos medicamentos para poder lograr salvar una vida, curarse. Es por eso que en el año 2017, que yo ingresé a la Asamblea Nacional, busqué desde un principio formar parte de la Comisión de la Salud y también luchar para que en base a denuncias, ahí conozco a Lucía, ¿no? En base a muchas denuncias de que me informaban de que no se estaban entregando los medicamentos para enfermedades catastróficas o raras, nosotros iniciáramos en la Asamblea Nacional y pusiéramos una resolución que obtuvo la mayoría del Pleno. ¿Para qué? Para que el Ministerio de Salud Pública destine recursos económicos y se pueda atender con calidad y efectividad la compra de medicamentos para atender este tipo de enfermedades. Es por ello que logramos esa resolución que posteriormente fue entregada al Ministerio de Salud y que muchas veces las personas tenían que demandar ante una corte constitucional para llegar a obtener ese medicamento, y llegaba muchas veces tarde, porque o la persona ya había fallecido o la persona fallecía una semana posterior a haber recibido los medicamentos. Eso fue lo que nos ha movido a trabajar en salud, en prevención. Son 13 años que recorro el país. El doctor Villarreal, que nos acompaña el día de hoy, es uno de los mejores oncólogos de cáncer de mama. Nos ha acompañado estos 13 años y hemos recorrido el país y hemos podido atender a más de 750,000 personas de manera gratuita y muchos más o miles de más atendidas en el Centro Médico Poli Ugarte. A Lucía la conozco y quiero hablar de Lucía Cedeño. Ella es miembro de APMEDE, vive en la ciudad de Quito. Siempre invitamos a alguien de Quito y de Guayaquil y ya vamos a comenzar a invitar de otras provincias. Bueno. ¿No? Lucía, muy buenas noches. Ella es paciente de esclerosis múltiple, forma parte de la asociación APMEDE, ya nos va a contar de qué se trata, ¿no? Y son asociaciones que batallan para conseguir una mejor calidad de vida para los pacientes que tienen enfermedades y me van a tener que esperar un poquito porque la palabra es bien difícil. Desmielinizante, ¿no? Dificilísimo. Pero como la esclerosis múltiple. Por el otro lado, ya les conté algo del doctor Fabián Villarreal. Él es médico clínico oncólogo, trabaja en Solca y trabaja en la fundación con la Fundación Poli Ugarte. Trabaja en las dos instituciones que en el caso nuestro tiene que ver con la prevención y en el caso de Solca tiene que ver un poco más amplio, no solamente prevención, sino también curación. Es importante analizar en esta época del COVID cómo se están atendiendo este tipo de patologías, cómo se están atendiendo este tipo de enfermedades. ¿Se está dando importancia o todos los hospitales están dedicados solamente al COVID? ¿No? Entonces tenemos al doctor Fabián Villarreal y a Lucía Cedeño que nos acompañan el día de hoy. Yo quiero decirles algo. En el año 2012 yo presenté una ley de cáncer de mama basada en una mujer sobreviviente de una de las campañas que no tuvo los recursos cuando llegó a la fundación para poder curarse. Ella necesitaba $6,000 y solamente tuvo 1.500. Y por 4.500 fallece una persona en nuestro país. Es decir, no tener recursos. Y eso fue una de las motivaciones por las cuales pedimos en este momento que yo estaba en la Asamblea, en el 2017, a la Ministerio de Salud del año 2017, que aplique la resolución, que entregue los medicamentos para estos pacientes. La respuesta fue algo que me sorprendió, que no se podía dar todo a todos. Y yo dije que eso estaban totalmente equivocados. Nadie puede decidir quién vive o quién muere en este país. Más aún cuando la Constitución ampara a personas con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas.
Eso me llevó, y les cuento esto porque me llevó eso a la Corte Constitucional. Como asambleísta, no fui a la asamblea, fui más allá, a la Corte Constitucional, ya que después de la presencia de esa autoridad a la cual le habíamos pedido toda la asamblea en pleno que destine recursos para medicamentos, más bien lo que obtuvimos fue una resolución de un acuerdo ministerial donde ponían más engorroso y más difícil la entrega de medicamentos que no estaban dentro del cuadro nacional básico. Para que los amigos que me están viendo y entiendan lo que es un cuadro nacional básico, son los medicamentos que compra el país y que tiene que tener en todos los hospitales. Normalmente este tipo de medicamentos para este tipo de enfermedades no están dentro de ese cuadro. Y es por ello que vamos a la Corte Constitucional y obtenemos que el ministerio tenga que retroceder, ya que estaba en cualquier momento, hoy se ha hecho muy engorrosa la entrega de medicamentos y la solicitud de medicamentos. Y tú tienes que ir, por ejemplo, vas a Solca, de Solca si estás en el IES, vas al IES, vas después del IES, vas al ministerio y solicitas. Antes se podía hacer en cualquier momento. En ese momento nos ponen más engorroso y nos dicen que solamente podían, de acuerdo a este acuerdo ministerial, solicitarse medicamentos que no estuvieran dentro del cuadro básico, solamente se lo podía solicitar en febrero o en agosto. Es decir, que si a ti te daba cáncer en septiembre, tenías que esperar hasta febrero del próximo año para solicitar tus medicamentos. Es por ello que yo contesto al Ministerio del Ramo en su momento que nadie puede estar sobre el bien o el mal y nadie puede estar sobre la vida de las personas. Más aún, la Constitución ampara la entrega de estos medicamentos, eran necesarios porque la salud es una esperanza. Cuando tenemos esperanza, tenemos todo. Hoy más que nunca hemos podido ver que podemos tener todo, pero que una enfermedad como el COVID nos puede quitar la vida. Y que lo único que no tienes en la vida y que no puedes comprar es la salud. Por eso yo siempre digo que es necesario que hagamos conciencia de que solamente cuando perdemos la salud valoramos la vida. Voy a entrar ya con Lucía. Yo quiero, Lucía, que un poco nos cuentes primero lo que es una esclerosis múltiple, en breves rasgos. Segundo, cómo se puede prevenir, si es que hay prevención, para posteriormente me digas qué hace la APDM, no la sociedad. Muy bien. Entonces, para seguir avanzando. Primero quiero saber cuál es la enfermedad, por qué te uniste a trabajar por estas enfermedades raras, ¿no? Si tú eres una paciente con esclerosis múltiple, y muchas veces la gente no ve cortada las manos y dice, ay, pobrecita la manquita, no se da cuenta que hay una enfermedad, una mujer tan guapa y bella como tú, con esa sonrisa y enfrentándoles todos los días la vida. Buenas noches, Lucía. Gracias, Pauli. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Es muy importante conocer las enfermedades desmielinizantes, parece un trabalenguas que recién entiendo. Las enfermedades desmielinizantes son aquellas que afectan a la mielina, al sistema nervioso. Es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central y pues es discapacitante. En el periodo del tiempo no mueres por esclerosis múltiple, sin embargo te discapacitas si no tienes un medicamento apropiado para la patología. Un medicamento que lo que permite es alargar el tiempo de discapacidad. Se presenta mucho en jóvenes adultos a partir de los 25, 30 años de edad, cuando estás plenamente activo. ¿Por qué creamos APMEDE? Porque la discapacidad física no es visual, no se la ve inmediatamente, pero tienes discapacidad que te afecta al oír, al ver, al moverte, al poder caminar, tienes falta de equilibrio, o sea, te afecta todo el sistema nervioso, ¿ya? ¿Qué sucede? Que pierdes la mielina que cubre el sistema nervioso y simplemente tu cerebro, que es el que da las órdenes, es como un cortocircuito que se crea en tu cuerpo y te afectan con diferentes síntomas. Las personas empiezan a ser afectadas cognitivamente siendo jóvenes,
empiezan a olvidarse de muchas cosas. No podemos a veces caminar apropiadamente, nos cansamos mucho, nos fatigamos. Si no se actúa inmediatamente con medicamentos, nos puede afectar la vista, hasta perder la vista. Y por lo tanto, hay medicamentos ya apropiados en el país. Y con mucha pena, lo que tú indicaste desde el año 2017, el tema de la Constitución, el tema de medicamentos de calidad, seguimos con la misma problemática. APMEDE, ante la necesidad de los medicamentos de calidad y ante presentarse fallas terapéuticas por medicamentos que no cumplían el concepto de eficacia para el medicamento, nos unimos pacientes, creamos una asociación de pacientes legalmente constituida, en la cual estamos unidos esclerosis múltiple y neuromielitis óptica. ¿Por qué estamos en patologías? Una pregunta, Lucía. Yo quiero hacerte una pregunta. Una de las cosas que a mí me llevó dentro del código que yo hice de salud, que tú formaste parte de ella, también te integraste y fuiste una de las que nos ayudó en la elaboración de ese código. Una de las cosas era, ¿por qué la autoridad de salud de turno hace estas divisiones con las diferentes fundaciones? Entonces le da a uno una cosa, le da a la otra, y no hay la unidad que yo buscaba a través de los observatorios de pacientes para poder ver esa calidad de la cual tú estás hablando y los cuales hoy día están luchando, ¿no? Porque el observatorio de pacientes en México y en Colombia da muchos efectos positivos, ya que es la sociedad civil representada por ONGs o por personas o instituciones que trabajan con este tipo de enfermedades, las que nos permiten vigilar la entrega de medicamentos de calidad. ¿En eso estás trabajando ustedes en esta asociación? Nosotros educamos al paciente para que conozca sus derechos, pero a la vez tenemos una alianza con una fundación que se dedica al tema, que educa en derechos, que es la Fundación Sullana, y pues se está ya uniendo, se está haciendo una alianza en la cual esta alianza permite dar a conocer toda la problemática de las diferentes fundaciones, de las diferentes patologías. Es cierto, tenemos que llegar ya en la toma de decisiones, llegar al Ministerio de Salud, que se conozca el tema de calidad, que se conozca el tema de genéricos, el concepto en sí de genéricos, porque ¿qué pasó en el país? Cuando te dijeron, entra un genérico que es bueno, simplemente se preocupaban más en el precio que en calidad. Y el paciente no entiende que un genérico tampoco es malo siempre y cuando cumpla ciertos parámetros. Entonces, nosotros educamos a los pacientes, unimos pacientes para que seamos parte de una alianza de pacientes a nivel nacional. ¿Cuántos años están luchando ya con esto? Primero sé que tenías su llama y ahora están en esa asociación. Estamos en la asociación, empezamos con las fallas terapéuticas y con la problemática desde el año 2018. Tenemos un tema legal que ganamos, pero a la final las autoridades de salud no cumplen increíblemente las disposiciones de los jueces, ¿no? Y eso es otra problemática que tenemos. Porque es decir, no cumplen con las resoluciones, por ejemplo, de un juez o de una corte constitucional. De un juez. Hay una resolución dada por un juez, pero las autoridades de los hospitales, especialmente aquí en Quito, no cumplen simplemente estas resoluciones. Entonces, es un desgaste para los pacientes que no deberíamos estar con este desgaste, continuar. Con este estrés, ¿no? Porque un derecho, derecho, simplemente es un derecho. Increíblemente, bueno, hemos logrado a través de un farmacólogo, el doctor Enrique Terán, que lo respeto muchísimo, quien fue una persona que nos ayudó en estas audiencias y dar a conocer a los jueces la problemática real que existe en el Ecuador, el concepto de calidad. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en el Ecuador hablamos de un principio activo en un medicamento. Hay el principio activo y hay el nombre comercial, ¿ya? ¿Y cómo funciona? Dice de principio activo de tal medicamento y hay una serie de medicamentos con diferentes nombres comerciales. Pero no todos los nombres comerciales cumplen la eficacia del medicamento. Por lo tanto, nosotros estamos muy involucrados en el tema
de una educación e involucrarnos en una alianza ya nacional para ser parte de esa toma de decisiones de medicamentos. Una de las cosas que yo he venido luchando y que me parece, y quiero preguntártela a ti, que me parece acertada, ya que tú has vivido, tú estás sufriendo una enfermedad, estás apoyando y desarrollando una asociación que defiende los derechos de las personas con este tipo de enfermedades, ¿no? Una de las cosas que es importante es la educación. Yo siempre he dicho que la salud debe ir de la mano de la educación, porque la educación no solamente que hay que enseñarla en la universidad o para pelear los derechos, como en este caso ustedes están haciéndolo y los he visto, mejor dicho, luchar por esto, por defender la calidad de medicamentos y por recibir los medicamentos, ¿no? Sino que tú estarías de acuerdo en que se debe educar desde la escuela, desde en este momento, por ejemplo, hacer prevención. ¿Cuánto hubiéramos educado si aprendemos a lavarnos las manos todos los días, en este caso de la pandemia, desde la escuela, en las diferentes, ya no solamente en colegios de salud sexual y reproductiva, que es una de las cosas que te dan, sino hablar de salud desde pequeños, lo que significa la salud para el ser humano y en el avance de los cursos, avanzando a la persona en mayor comprensión, también poner este tipo de enfermedades, que entiendan lo que es una enfermedad y hasta muchas veces poder prevenirlo. ¿Tú estarías de acuerdo con ello? Definitivamente sí. Tuve una experiencia de esclerosis múltiple que se presentaban en adolescentes, y en las escuelas no entendían qué le pasaba al paciente, el cansancio que tenía el paciente, la fatiga y tantos síntomas que tiene la patología, pues pensaban que simplemente tenía otro problema familiar o no quería involucrarse en el tema de estudios. A lo que voy es que se debería a las autoridades de los diferentes colegios, universidades, ya hablar de las diferentes patologías a través de las sintomatologías. Y por lo tanto... ¿Le da también a niños? ¿La esclerosis múltiple le da también a niños? Muy poco a niños, muy poco. Más son a adolescentes también poco. En Ecuador son 346 casos diagnosticados a nivel nacional a octubre de 2019. Cada vez hay más diagnósticos. Lo bueno es que ya tenemos médicos profesionales en el tema, neurólogos, los cuales ya con las sintomatologías ya te pueden direccionar, ¿no? Ver si es que es esclerosis múltiple o neuromielitis óptica. Lo que estamos haciendo es que el médico que es especializado identifique qué patología es para dar un tratamiento ideal, oportuno. Un diagnóstico temprano es bueno. Ah, perfecto. Lo hemos visto en un momento dado, vi a Gabriela Moncayo, que es más conocida en las redes sociales como la Gaby, como la chica Velcro. Yo la conozco a su madre, es una de mis voluntarias en Quito, de la Fundación Poliugarte, y entonces la vi cómo luchaba y realmente este tema es tan importante en este momento que estamos viviendo estas enfermedades, porque la vi luchando porque había obtenido que le donen los medicamentos, porque estos medicamentos son costosos, ¿no? Y que el ministerio, en vez de ayudarlo, el Seguro Social, creo que fue, no sé muy bien si fue el Seguro o el Ministerio de Salud, en vez de ayudarla, más bien entorpecieron el trámite y ella no pudo obtener la donación que se le iban a dar en Colombia a través de una farmacéutica. Entonces, qué indolencia. ¡Qué indolencia! Así es, así es. O sea, definitivamente más se preocupan por el tema de precios que por calidad. O sea, nosotros tuvimos ya 14 fallas terapéuticas, 14. Conoció el hospital, en este caso, tuvimos en Cuenca, Guayaquil y Quito esta problemática. Tuvimos que demandar, hacer acciones de protección. Sin embargo, por ejemplo, en Quito no se cumplió una medida cautelar, perdón, pero no puede ser que el paciente tenga que estarse desgastando, 14 fallas en las cuales el paciente se fue desgastando y ya no pudo regresar al medicamento que tomaba antes. Y definitivamente, y peor en estos tiempos, dan más importancia al tema del precio. Y hay que seguir adelante con esta lucha. Es decir, hay que ser claros en decir que lo importante no es el precio del medicamento, lo importante es la calidad y la eficiencia del medicamento. Claro, y a la final es que gastas por un medicamento que te cuesta mucho menos, pero a la final vas a tener más gente enferma, o sea, la gente se va a ir capacitando.
y por lo tanto vas a tener gente hospitalizada, tienes que utilizar... con el gasto del doble, porque cuidar cuesta mucho más que prevenir, ¿no? Posiblemente te cueste mucho más. Gracias, Lucía. Vamos a pasar con el doctor Villarreal. Doctor Villarreal, estamos sufriendo en este momento el coronavirus, la pandemia, y usted que es oncólogo clínico, ¿cómo ve lo que ha afectado esta pandemia en el desarrollo o aumento de estas enfermedades oncológicas, ¿no? Debido a que no hay en este momento todos los hospitales están dedicados a atender la pandemia y más bien no están dedicados a atender los problemas oncológicos. ¿Cómo ha aumentado? ¿Cómo ve usted esto? Buenas noches por la invitación y agradeciendo por el espacio, ¿no? Bueno, mi labor como parte de medicina clínica, a la atención de pacientes en general, obviamente que por el asunto de la pandemia se enfocó más y se priorizó más este tipo de pacientes. Los hospitales poco a poco han ido reactivando, obviamente con todas las medidas de bioseguridad para que esos espacios en donde los pacientes estaban recibiendo tratamiento sean otra vez de manera progresiva, se haga de manera continua. Entonces podemos decir que por lo menos en Guayaquil la atención está ya casi normalizada. Obviamente no podemos decir lo mismo de otras provincias, en donde realmente la pandemia ahora está en pleno auge y que los pacientes lastimosamente oncológicos son los que más están sufriendo esta situación. ¿Qué sé si tiene un paciente oncológico, tiene síntomas de COVID? ¿Cuál es el procedimiento que deben seguir? El procedimiento básicamente es priorizar la infección y dependiendo de la sintomatología, obviamente sabemos que tenemos pacientes con COVID leve, moderado y severo y hay que atenderlos de manera como se presentan. Los casos leves son tratados en casa, domiciliario con todas las medidas. Los pacientes moderados se los controla más cercano. Obviamente los que están severamente afectados tienen que ingresar y ocupar, si merita, una cama en cuidados intensivos. Es lo que se ha protocolizado y al menos, como ya le decía, al momento en nuestro hospital prácticamente casi ya no tenemos casos graves o severos. Es decir, pero yo oí al otro día, por ejemplo, en el Francisco de Icaza Bustamante, que es de niños, de Guayaquil, que habían tenido que blindar determinadas áreas para que los niños que están recibiendo sus tratamientos oncológicos no puedan ser contaminados con otros niños que llegan con esta patología del COVID. Exactamente lo que se planificó es hacer un área donde transitan personas que van por asuntos de descartar o pacientes ya diagnosticados de COVID. Y tenemos otra área no COVID donde están completamente blindados, con accesos muy restringidos, con verificaciones de reportes, de exámenes que descarten la infección, inclusive los familiares que van con los pacientes igualmente descartados. Es que obviamente no pueden dejar de lado todas las medidas de bioseguridad. Y lo más importante es cumplir a rajatabla estas medidas. Otra cosa, doctor, una de las cosas que me preocupa a mí en Guayaquil, por lo que he podido ver, porque no me puedo trasladar a las diferentes ciudades, ¿no? Es ver que, por ejemplo, el Teodoro Maldonado, que es un hospital del IES en Guayaquil, tiene la atención oncológica, tiene quimioterapias y tiene todo lo que se necesita para hacer un procedimiento curativo de un cáncer. Pero se le estaba dando prioridad al COVID. Este retraso en la atención trae como consecuencia que comenzamos otra vez de cero, por ejemplo, o si se puede seguir el tratamiento y cuánto han aumentado los casos oncológicos. Lo que se hace con cada paciente es valorar la condición, cómo se lo vuelve a ver en el reintegro de las consultas. Se puede hacer una continuidad de tratamiento, pero si ya hay una situación en donde amerita que, por decir, el tumor avanzado, la enfermedad avanzada, o sea, hay que actuar de otra manera, tal vez intensiva. En el caso del Teodoro Maldonado, pues sabemos que es un hospital casi que pues brindó una atención parcial para COVID. Para eso se utilizó el Hospital de Los Ceibos, que era 100% COVID. También por colegas que ya están laborando también normalmente y están retomando sus protocolos y tratamientos a sus pacientes.
Es decir, estamos retomando, pero si es que la persona se afectó, digamos, y retrocedió, puede haber retrocedido en el tratamiento. Y eso hay que volver a darle intensivamente. Hay que reestadificar, hay que tal vez agregar algo más al protocolo o cambiar de esquema. Y me preocupa no solamente Guayaquil, porque ya en Guayaquil de alguna manera estamos reincorporándonos a poco a las actividades de tratamientos curativos en el caso de los pacientes oncológicos. Me preocupa también Quito, porque Quito definitivamente todavía sigue, digamos, está en pleno auge de la pandemia, y no solamente Quito. Vemos también la provincia de Santo Domingo, Los Áchilas, está muy infectada, avanza hacia Imbabura, avanza hacia el norte de Esmeraldas. Entonces, esos pacientes que normalmente no pueden salir de sus provincias, también trae como consecuencia una limitación en el avance de sus tratamientos. Porque esas ciudades están cerradas o esas provincias están cerradas. Sí, lastimosamente ellos van a sufrir las consecuencias de esta paralización, obviamente por motivos de fuerza mayor. Y pues seguramente algunos en un porcentaje pues no definido seguramente tendrán un avance de su enfermedad o complicaciones ya propias de la misma. A mí me preocupa, yo también quiero agradecerle al doctor Fabián Villarreal, que trabaja en Solca y trabaja con la Fundación Polo Ugarte. Él reparte poco su tiempo y también nos ha acompañado durante nuestros recorridos por el país. Doctor, yo sé que estamos haciendo cáncer de mama mayoritariamente, hemos avanzado en cervicuterino, en el caso de la Fundación Polo Ugarte, y al próstata. ¿Y qué podría decir usted que ha tenido que atender a esos pacientes? ¿Cómo han aumentado los casos a lo largo de estos años que he venido trabajando, tanto en estas dos instituciones, que definitivamente le den un soporte del avance de estas enfermedades? ¿Cómo ve el avance, por ejemplo, de la próstata, del cáncer de próstata? ¿Cómo ve el avance del cáncer de mama? O sea, para hablar primero de diagnóstico y la prevención es importante, obviamente. La mayor difusión de estos temas, el estar cerca de las comunidades, el hacer hincapié de los chequeos, de los diagnósticos, obviamente hace que las personas acudan más ante una duda pequeña, ante una situación que las está afectando. Por eso es que se detecta ahora más cáncer de mama, tal vez en etapas tempranas, asimismo cáncer de cuello cervicuterino, porque las mujeres tienen ya la situación de hacerse un papanicolau con mayor regularidad. Y en la próstata, aunque pareciera un poquito machista, pero ya las personas, los varones, estamos dispuestos a acudir al chequeo prostático apenas tengamos síntomas urinarios. Entonces todo eso, y obviamente pues ya con las nuevas medicinas, hacen que el cáncer sea más curable mientras más temprana sea la etapa de diagnóstico. Por eso es mi lucha siempre de crear políticas públicas de la prevención, porque si hacemos prevención como una política pública con propios recursos, que esa ha sido siempre una lucha que tengo, no solamente por mi causa, que es la lucha contra el cáncer, sino porque considero que si tú tienes recursos y tú tienes un presupuesto de 3.800 millones de dólares, que es lo que tiene el Ministerio de Salud, invierte solamente el 0.27%, que son 7 millones de dólares, entonces nunca vas a poder hacer prevención ni promoción. Necesitamos gran cantidad de recursos con políticas públicas y con presupuestos para poder hacerlo de alguna manera al mismo tiempo, tanto los hospitales públicos como los hospitales de la seguridad social de las diferentes instituciones, Seguro Social, de la policía, de los militares, etcétera. Entonces, es importante que hagamos conciencia de que hay que luchar por la prevención como una política pública. Quiero mandarle saludos a Eric Tuche, ¿no? También a Eduardo Arce. Hola, Poli, dice, la verdad es que el COVID nos ha afectado a todos. Yo solo espero que encuentren la vacuna y llegue pronto a nuestro país. A Guillermina del Pozo, la mamá de Gaby Moncayo, mi gran amiga. Felicitaciones, Poli, querida, y muchas gracias. Hay que seguir luchando, Guillermina, hay que seguir luchando para que llegue, y aquí tenemos una gran guerrera como es Lucía, que también está luchando a través de la asociación, y un gran médico. Yo quiero decirles que vamos a irnos a
a un auspicio, al auspicio de la Fundación Polio Ugarte, para conocer cuáles son los servicios y después regresamos con nuestros invitados. Ok. Vamos. Veamos. El Centro Médico Polio Ugarte de la Fundación reabrió sus puertas con todos los protocolos de bioseguridad. Contamos con los servicios de mamografía digital, ecografías, ginecología, consulta clínica y pruebas rápidas de coronavirus, con un personal médico calificado, con equipos de primera tecnología y con test de alta efectividad. Atendemos en la ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela La Garzota, primera etapa, Manzana 13, Villa 1, esquina. Reserva tu cita a los teléfonos 603-8402, 603-8403. Te esperamos. Cuida tu salud y la de tu familia. Tiempo. Yo sí quisiera que tú nos des un mensaje, nos digas cómo pueden acceder a APMEDE para que orienten a las personas que tienen este tipo de enfermedades y un mensaje a todas las personas que están sufriendo en este momento una esclerosis múltiple. Bueno, es muy importante que estemos unidos. Les digo, no estamos solos, es nuestro eslogan, no estás solo. Tenemos ya una página web, www.apmede.com. Van a encontrar información de lo que son enfermedades desmielinizantes, el concepto, y ahí vas a encontrar sintomatologías, vas a encontrar estudios, la realidad del Ecuador, la realidad de Latinoamérica, y por lo tanto creo que mucha gente joven diagnosticada, que son 20, 25 años de edad, en plena edad productiva, se va a encontrar identificada de que ahora ya hay un grupo que te apoye, un grupo que te va a decir si hay un tratamiento, sigamos juntos y entendernos, porque es bien complicado estos problemas que no son visibles, pues que te entienda, por supuesto, el entorno. Pero si nos damos un apoyo entre pacientes y educamos a pacientes y familiares que nos acompañan, te vas a sentir mucho más segura para continuar tu vida, ¿no? Así que estamos aquí para apoyarles a todos los pacientes y ahí hablamos de sintomatologías, que es muy importante. Gracias, Lucía. Como lo que dice Lucía, cuando uno sufre una enfermedad y habla pues una persona que tuvo un cáncer, es importante el apoyo. Es importante conocer nuestros derechos, es importante saber orientarte con personas que saben cómo hacer un procedimiento para poder conseguir hasta unos medicamentos. Entonces, y también es importante algo en este caso, de que estemos unidos, porque viene una autoridad de salud y nos puede dividir. Divides y vencerás, dicen la frase, ¿no? Entonces, hay que estar unidos buscando crear, y yo sí creo que hay que buscar esos observatorios de pacientes, donde en México y Colombia ha dado muy buenos resultados con la fiscalización de estas ONG o de estas asociaciones que tienen que ver con pacientes que sufren tipos de enfermedades catastróficas raras o huérfanas, para que exijan la entrega de medicamentos por un lado y por otro lado exijan que el medicamento tenga calidad, porque si no tiene calidad no te va a curar. Y un pueblo sano no es el que menos se enferma, ¿no es cierto? Es el que menos se cura, porque no te vas a enfermar, vas a estar más sano, es decir, que no hagas prevención para poder evitar no solamente para ti mismo y tu familia, porque el presupuesto de cada familia en este país es del 40% de tu propio bolsillo que va a salir para poder curarte. Y en este caso, de estas enfermedades muchas veces no hay los recursos. Así es. Yo sí quiero apoyar, ya que he hablado con Lucía, quiero apoyar a Gabriela Moncayo, que sé que es una mujer luchadora, que le entreguen los medicamentos. Hay que exigirlo, porque solamente cuando estás al borde del precipicio, de saber que no tienes cómo curarte. Nosotros, el doctor Villarreal ha visto los casos más tremendos que hemos visto en el desarrollo de nuestro trabajo,
¿no? Que vamos a encontrar cada vez que acabamos una campaña cáncer, que lo vamos a encontrar, no es que aunque sea uno, pero lo vamos a encontrar, no siempre son uno, ojalá fuera uno, a veces son muchos, pero es importante que las autoridades hagan conciencia y sean más humanas. Lo de Gabriela Moncayo, se ha conseguido que le donen, que apoyen a Gabriela Moncayo, que se le entregue las medicinas y que esto sirva para que vean que estas enfermedades como la esclerosis múltiple no es de un solo ser humano, tal vez sean más conocidas, pero aquí hay personas que están luchando, que sufren esta enfermedad y que la ven a la bella Lucía porque es guapa, linda, nadie diría que tiene una enfermedad, pero sí la está enfrentando, y no solamente que la está enfrentando, Lucía, yo te felicito porque estás luchando por darle la mano a otros. Y esa cadena de apoyo es muy necesaria. Gracias, Poli, muchas gracias. Cuenta con nosotros en lo que tú puedes, en el grupo que se vaya a formar, que nos unamos, porque esta unión es muy importante, que todas las asociaciones, diferentes patologías, sigamos juntos, porque tenemos un solo objetivo, un solo fin, es el derecho a la salud, medicamentos de calidad y estar sanos. O sea, tenemos que todos estar juntos. Así que cuenta con nosotros como grupo de pacientes. Gracias, Lucía. Doctor Villarreal, ¿usted qué recomendación le daría, ¿no?, a las personas que están viéndonos y en este momento sospechan, por ejemplo, que tienen una masita, tienen una bolita o tienen un problema en el caso de cáncer de mama o un problema urinario en el caso del cáncer de próstata para los hombres? ¿Qué recomendación usted les daría? Bueno, yo diría que nosotros hay que hacer conciencia cada uno y hay que estar pendientes de nuestra salud. No dejar avanzar los problemas. Ante la duda, si se palpan un nódulo, si tienen molestias urinarias, si tienen algún tipo de secreción vaginal o sangrado, tienen que acudir a una consulta, tienen que hacerse un chequeo. Lo más importante es descartar. El problema es que la gente piensa que ya de una vez tiene cáncer y no es así. Podemos encontrar un sinnúmero de trastornos, pero también podemos encontrar enfermedades malignas tempranas, en un estadio precoz que puede ser tratada y que puede ser curada. Por lo tanto, puede salvarte la vida. Es por eso que no descansaremos en nuestra lucha. Nuestra lucha siempre será para que haya una salud universal, integral y gratuita, porque eso lo dice la Constitución. Y nosotros votamos para que eso se dé. Y en un momento dado, nosotros necesitamos de ello. Hoy que estamos viviendo el COVID, hoy que vemos que Oxford está por sacar la vacuna contra el COVID, ojalá que se dé, ojalá que nuestras autoridades ya estén negociando, como lo está haciendo Brasil, para poder obtener esa vacuna que nos puede en un momento dado, unos dicen que a finales de agosto, en septiembre, no sabemos cuándo esté, pero es importante que no nos quedemos al final del camino, porque cuidado, somos uno de los pocos países que están en la fila, y la fila no es en los primeros puestos, sino en los últimos puestos, que pueden avanzar, y esta pandemia nos ha traído dos problemas. Uno, la salud, y dos, la economía. Y eso trae como consecuencia que no nos podamos reactivar económicamente en su totalidad, ni tampoco podamos vivir con la tranquilidad y no tener miedo. Por eso, la próxima semana que vamos a invitar a una psicóloga y a pacientes que han sufrido el trastorno del COVID, que han padecido este problema y que tienen miedo, que tienen ansiedad ante enfrentar muchas veces esta pandemia, que los hace ni siquiera querer salir de sus casas, refugiarse en sus casas. Entonces, la próxima semana vamos a tratar sobre los miedos a la ansiedad con respecto a esta enfermedad que es la pandemia que estamos viviendo, el COVID. Y también haciéndoles las recomendaciones, ¿no? Cuando hay salud hay esperanza, y cuando hay esperanza tenemos todo. Como dice el doctor Villarreal, hagamos prevención, prevengamos antes de que cambiemos esa cultura. Y lo hemos logrado, lo hemos visto en Esmeraldas. Cuando comenzamos a hacer próstata, no llegaban, todos querían hacerse el examen de sangre. Ahora la mayoría cambió ese chip. Ese chip ya se cambió. Y eso trajo como consecuencia que culturalmente comencemos a entender que es necesario hacer prevención en próstata, porque hoy en los hombres es la primera causa de muerte. Yo creo que hay que agradecer también siempre a los médicos, a todos los que conforman el sistema sanitario de este país, a los militares, a los policías, a todos los que están trabajando por nuestras vidas. Y quiero también, ya que Lucía está aquí, mandarles un fuerte abrazo a todos nuestros amigos
de la provincia de Pichincha y de todas las otras provincias que están sufriendo en este momento lo más fuerte de la pandemia. Y el mayor problema es no tener un espacio para poder ser atendido en un hospital, no tener una UCI. Y eso trae como consecuencia que hagamos responsabilidad. No bajemos las manos, no bajemos la guardia, sigamos manteniendo el distanciamiento social, lavándonos las manos, ¿no? Y usar la mascarilla. Por eso les digo, los espero la próxima semana a las 7:30 de la noche en este programa Conversando con Poli Ugarte. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chao. 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 El Centro Médico Poli Ugarte de la Fundación reabrió sus puertas con todos los protocolos de bioseguridad. Contamos con los servicios de mamografía digital, ecografías, ginecología, consulta clínica y pruebas rápidas de coronavirus, con un personal médico calificado, con equipos de primera tecnología y con test de alta efectividad. Atendemos en la ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela La Garzota, primera etapa, Manzana 13, Villa 1, esquina. Reserva tu cita a los teléfonos 603-8402, 603-8403. Te esperamos. Cuida tu salud y la de tu familia.